Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Rafael Angarita Cáceres, quien actualmente se desempeña como director de la Escuela de Filosofía UIS. Profesor Rafael, bienvenido. Hernando, muchísimas gracias, muy amable por esta invitación tan generosa que me haces al programa, y tengo que agradecerte sobre todo que sea para hablar de Descartes, un filósofo verdaderamente apasionante. Que siempre da de qué hablar, profesor Rafael. Seguro que sí, y mucho que pensar. Demasiado. Vamos a comenzar con la siguiente frase. Descartes muere el 11 de febrero de 1650. Este programa es en conmemoración de los 374 años de la muerte del filósofo y el 31 de marzo de 2024, como celebración de los 428 años del nacimiento del genio de Potoa. Vamos a leer lo siguiente. Entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. ¿Qué podemos decir sobre estas líneas, profesor Rafael? ¿Dónde aparecen y cómo podríamos acercarnos a su sentido? Bueno, Hernando, me he tomado el atrevimiento de elegir esta pequeña cita principalmente por 3 razones. En primer término, y para responder a la pregunta que hace sobre el topos, es decir, por el sitio de donde he tomado este fragmento, he de decir que estas líneas se encuentran en reglas, un texto que así le hablan, digamos, los cartesianos, o en reglas para la dirección de la mente, reglas para la dirección del espíritu, reglas para la dirección del ingenio, como quiera que encuentres, ¿no?, la traducción o el título, la traducción del título del texto. Y concretamente me refiero, Hernando, a la regla número 4, titulada «El método es necesario para la investigación de la verdad de las cosas». He elegido esta cita de las reglas porque me parece a mí que de entrada podemos ubicarnos en el debate sobre la periodización de Descartes. Hay quienes afirman que reglas o reglas para la dirección de la mente es un proyecto inconcluso y frustrado de Descartes que lo deja en una etapa anterior al mecanicismo. Desde esta perspectiva, el mecanicismo en Descartes empieza justamente con la redacción del mundo, el Tratado de la Luz, ¿vale? Hay otro grupo de autores, intérpretes de Descartes, que consideran que si bien este proyecto de las reglas no fue terminado, no es un proyecto frustrado, y este proyecto hace parte integrante de ese Descartes mecanicista. Entonces, en el centro de este debate he querido ubicarme para subrayar esta noción de método presentado en las reglas que nos introduce por lo menos a una de las varias maneras en la que Descartes comprende el método, o para ser más exactos, a uno de los métodos propuestos por Descartes. Ya hoy mismo vamos a tener ocasión de hablar justamente de esa variedad de métodos, que es un poco la tesis que traigo para discutir el día de hoy. En segundo lugar, Hernando, he preferido tomar esta regla 4, y recordemos el título, no lo perdamos de vista. Ese título no perderlo de vista, no lo digo porque sea algo gratuito.
el método es necesario para la investigación de la verdad de las cosas. Y la reiteración del título es muy importante, insisto, este título nos acerca de algún modo a la propia forma en la que se ha compuesto Discurso del Método. Si nosotros comparamos estos dos textos, Discurso del Método y la regla 4, vamos a encontrar una similitud. La similitud está dada de la siguiente manera. Nosotros como lectores nos acercamos a Discurso en 6 partes, ¿no? Vamos de la primera parte a la 6ª parte. Vamos de unas consideraciones, digamos, propias de Descartes sobre su vida, sobre su trasegar filosófico. Pasamos en la 2ª parte a un método, en la 3ª a otro, en la 4ª a lo que sería el borrador de meditaciones, en la 5ª a lo que sería el borrador del mundo, en la 6ª estas consideraciones que él hace sobre la ciencia. ¿Vale? Nosotros lo tomamos así, pero Discurso fue escrito de una manera totalmente diferente. Lo primero que Descartes escribió fue la última parte, el último fragmento de la 6ª parte del Discurso, que iba a servir como introducción a los 3 tratados, que era el texto que Descartes consideraba absolutamente importante para el ejercicio filosófico en la medida en que eran tratados. La 4ª regla, es muy similar en su composición, porque lo que nosotros leemos como la primera parte de esa 4ª regla, en realidad Descartes la escribió posteriormente. Y lo primero que escribió fue lo que nosotros leemos en la 2ª parte de la 4ª regla. Entonces me interesaba mucho tomar esta 4ª regla precisamente por esa comparación que podemos hacer en la composición del texto con Discurso. En tercer lugar, Hernando, convendría recordar que en la historia de la filosofía se han presentado una serie de memorables interpretaciones sobre Descartes. Y algunas de esas grandes interpretaciones que se han hecho sobre Descartes tienen que ver precisamente con la regla 4. Y aquí te pido que me disculpes, voy a recordar a uno de esos autores que precisamente realiza este trabajo. Quiero tomar a Heidegger en su famosa lección de 1940, titulada El nihilismo europeo, que nosotros leemos como el capítulo 5, bueno, en castellano lo estudiamos en el 2º tomo que se hizo sobre Nietzsche, bueno, este libro que se publicó con la autoría de Heidegger, que se llama así Nietzsche, y allí, en esta lección de 1940, Heidegger piensa la voluntad de poder en relación con el pensamiento de la modernidad, que reduce la totalidad del ente a su carácter de presentación-representación. En esta lección, insisto, y concretamente en el apartado titulado Las posiciones metafísicas fundamentales de Descartes y de Protágoras, voy a permitirme leer la referencia directa que hace Heidegger a la regla número 4. Abro el libro. Heidegger nos dice, y cito, método es ahora el nombre del proceder asegurador y conquistador frente al ente para ponerlo en seguro como objeto para el sujeto. En este sentido metafísico se entiende methodus, cuando Descartes, en su importante tratado Regulae ad directionem ingenii, o sea, reglas para la dirección de la mente, ha aparecido solo después de su muerte, establece como regula 4. Y Heidegger se permite poner el título en latín. Necesaria es methodus ad rerum veritatem investigandam. Es decir, el método es necesario para investigar la verdad de las cosas. Necesario, dice Heidegger, o sea, esencialmente necesario, es el método para encontrar y seguir la huella de la verdad, es decir, de la certeza del ente. En el sentido del método así comprendido, insiste Heidegger, todo pensamiento medieval carece esencialmente de método. Pues bien, aunque lo que hoy nos ocupa es Descartes y sus métodos, bien vale la invitación para leer a otros autores y referenciar otros escritos de la afortunadamente rica historia de las ideas de las que somos herederos. Y recordemos esta lapidaria formulación de Heidegger. La distinción entre la época medieval y la época moderna se da en que el medioevo, con la consideración de la regla 4 de Descartes, el medioevo, insiste Heidegger, carece de método. Profesor Rafael Angarita,
Para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, con todo el abordaje ya que su merced nos ha brindado, ¿cuál pregunta desea plantearnos? Pues Hernando, justamente con el tema del día, me gustaría que los oyentes considerasen si alguna vez se han preguntado justamente por este plural sobre los métodos de Descartes, es decir, que si había en Descartes, sobre todo si el texto más famoso, Discurso del Método, ¿no? Que si se habían alguna vez preguntado si era posible encontrar más de un método en Descartes y en qué consistiría cada uno de esos métodos. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, los métodos de Descartes. Quiero volver a la primera formulación, profesor Rafael Angarita. Allí aparece un plural, los métodos. Así que quisiera preguntar precisamente por ese plural que dejamos deslizar hace algún momento. La pregunta concreta sería, ¿podemos hablar de más de un método en Descartes? En efecto, Hernando, y tal y como de una manera tan provocadora y provocativa les indicábamos hace un poco a los radioescuchas, pienso que podemos dejar sentado desde ya que en efecto podemos encontrar por lo menos primariamente en Descartes 3 métodos. Uno que sería el método del saber, un segundo método que constituiría el método de la ética y un tercer método que está referido a la aplicación de la duda. Son 3 métodos puestos en 3 lugares muy diferentes y con unas implicaciones y una manera de ser expuestos totalmente diferentes. De esos 3 métodos, concretamente, ¿en dónde podemos encontrar ese método, el método propiamente del saber, y en qué consiste? Bien, Hernando, el primer método que enunciábamos, este método por el que me preguntas, el método del saber, puede ser hallado en discurso. Nosotros al inicio, hace un momento, dijimos un par de cosas sobre ese texto, sobre discurso, un texto pues muy famoso de la historia de la filosofía, entre otras razones, porque tiene el memorable puesto de ser el primer texto filosófico escrito en el idioma francés. Esta indicación no es solamente anecdótica. En la 6ª parte, recordemos que iba a ser la primera que Descartes iba a escribir. Descartes desarrolla una argumentación filosófica que nos señala por qué él escribe en francés y no en latín, que es el idioma habitual de la filosofía en la época de Descartes. Y esta argumentación está reforzada justamente por la presentación que hace Descartes en la carta prefacio a la traducción francesa de los Principios, donde considera pues que un idioma no es en estricto sentido un objeto del saber o un contenido del saber en la medida en que no es predecible, el idioma es algo arbitrario, se da por convención entre las personas. Querría además hacer otra indicación general ya para situarnos justamente en la cuestión del método. Lo que nosotros conocemos hoy como discurso del método, aunque el título exacto es el discurso del método para guiar adecuadamente la razón e indagar la verdad de las ciencias. Vale la pena recordar que de acuerdo a una comunicación de Descartes con Marín Mersenne, su profesor y una persona con la que él tuvo una larga correspondencia y además muy clarificadora para los que estén interesados en Descartes, un año antes de la publicación de Discursos, Descartes le manifiesta a Mersenne cuál sería el título para su libro, ¿no? Y dice que el título, voy a permitirme leerlo, es un tanto extenso. El título original de Discurso iba a ser
proyecto de una ciencia universal que pudiese elevar nuestra naturaleza a su más alto grado de perfección. Además, la dióptrica, los meteoros y la geometría, donde las más curiosas materias que el autor ha podido seleccionar con el fin de dar prueba de la ciencia universal que promete, son expresadas de tal forma que pueden llegar a ser entendidas hasta por los que no han estudiado. Entonces imagínate, Hernando, ¿no?, que tú llegues a una librería a decirle al librero: oye, estoy buscando este proyecto universal de una ciencia universal que, no, etcétera, etcétera, un largo etcétera, y que el librero te responda: no, pues este proyecto de una ciencia universal que pudiese elevar, bueno, etcétera, 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 está agotado, ¿no? Todo el mundo quiere leer este tal proyecto, ¿no? Entonces una cosa, digamos, bastante simpática que quería, digamos, como recordarla pues en este momento. Finalmente, yo considero que vale la pena detenernos un poquito en el término discurso de acuerdo a la argumentación que desarrolla el propio Descartes. Descartes opone este término, esta palabra discurso, a la palabra tratado. Recordemos que Descartes consideraba que lo realmente importante de este texto eran los 3 tratados que él ofrece al final: el tratado de dióptrica, el de meteoros y el de geometría. Pero, como habitualmente pasa en la historia de las ideas y en la propia historia de todo, a veces lo que un autor considera que es importante, la tradición le dice pues que no es tanto, ¿no? Nosotros hemos leído con muchísima más atención el discurso que esos 3 tratados. Entonces, este término discurso para Descartes era como un conjunto de palabras que se dicen sobre un tema específico. Es decir, la reflexión allí no está completa. En cambio, en los tratados o en un tratado, todo lo que se dice adquiere este carácter de completud, de que allí están expuestos todos los temas, que se hacen todos los desarrollos que son requeridos por el tema específico, de tal manera que si falta algo esencial, no pudiese considerarse como un tratado, sino más bien como un discurso. Pues bien, Hernando, luego de estas 3 generales indicaciones sobre este texto sobre discurso, podemos decir que el método del saber se halla específicamente en la segunda parte del discurso. Ahí en esta segunda parte, Descartes presenta 4 reglas que constituyen el método del saber. Es importante indicar que Descartes no le da un nombre a cada una de estas reglas, pero sus intérpretes siempre le dan nombres, a veces un profesor para sus clases o para un texto, ¿no?, sobre Descartes, considera que este nombre pudiera ser otro, ¿no? Entonces, ya con esto le decimos a las personas que nos escuchan que muy posiblemente puedan encontrar estas reglas con otro nombre. La primera regla sería la regla de evidencia. Esta regla, dice Descartes, postula o nos postula más bien la obligación de no admitir nada por verdadero, a menos que se logre conocer de un modo evidente. La segunda regla sería la de análisis, y por medio de este precepto, o más bien por este precepto, estamos obligados a dividir las dificultades, a dividir un problema para examinarlo en cada una de sus partes. La síntesis nos impone, o la tercera regla, que sería la síntesis, nos impone un orden en la reflexión, con el objeto de que quien realiza la investigación o quien realiza la investigación parta de los objetos, por los objetos más simples hasta llegar en progresión a los más complejos. Y finalmente tendríamos la regla de comprobación o la enumeración, que nos obliga a realizar recuentos completos y revisiones amplias, dice Descartes, para que no olvidemos en nuestra reflexión lo que es considerado importante. Entendiendo todo lo que el profesor Rafael nos ha propuesto, ¿en dónde podemos encontrar el método de la ética que también se estaba haciendo mención pero no se ha profundizado, y en qué consiste? Bueno, Hernando, muchas gracias por la pregunta. Generalmente, pues las personas se sitúan mucho en este método del saber, en la segunda parte, y se olvidan que Descartes considera también, seguidamente, apenas postula este método, en la tercera parte del discurso propone una serie de reglas que van a constituir el método de la ética. Este método y esta ética de Descartes, la ética de la tercera parte, se leyó durante muchísimo tiempo como una ética provisional. Pero ya en el siglo XX, los intérpretes de Descartes, grandes lectores de Descartes,
pudieron indicar que hubo un término mal traducido. Entonces no se trata de una ética provisional, sino que se trata de una ética de provisión. Y recordemos que allí se toma provisión en dos sentidos. En el sentido de aquellas cosas que lleva el caminante para el camino, ¿no? Aquello que lo va a alimentar, ¿no? Aquello que lo va a hidratar, ¿no? Aquello que va a hacer más muelle su caminar. Y en un segundo sentido, este sentido también podría ser un poco militar, ¿no? Las viandas que llevan los militares cuando van de un lugar a otro. Y en un sentido también jurídico, como aquello que se paga de importe de una deuda, este pago, digamos, como llamaría ahora cualquiera como de cuota inicial, ¿no? El primer pago que se hace de una deuda. Aclarada esta cuestión muy importante sobre la ética de Descartes, hay que reflexionar sobre una segunda cuestión. Y la segunda cuestión es que en el discurso, en la segunda parte, con el método del saber, este método nos lleva a la exactitud. En cambio, en el método de la ética, que regla las cuestiones de la vida, aquí nos encontramos con una probabilidad, ¿no? Aquí no hay una cosa exacta para poder mirar. Y en la vida nosotros estamos sujetos a eso. Cuando nosotros salimos del estudio, es posible que tomemos uno u otro camino, pero no hay un camino en cuanto tal que sea el camino verdadero. Al igual que nosotros hacemos en la vida, con cada una de las cosas, empezando por la elección de una profesión, como para seguir hablando un poco en términos cartesianos. En tercer lugar, y muy importante para afianzar esta cuestión de la probabilidad, Descartes introduce la ética o las reglas de la ética desde una cuestión metafórica. Y es la metáfora del arquitecto, o si la quieren tomar como de la construcción de la casa o la construcción de la vivienda. Entonces dice Descartes como que vamos a dedicar nuestra vida al saber, pero recuerde que además somos personas, estamos en un medio, ¿no? Nos la vemos con estas cosas de la vida diariamente. Entonces también debemos tener un método que nos permita vivir esa vida de una mejor manera. Teniendo en cuenta esas tres cosas generales, podemos decir sobre las reglas que la primera la pudiésemos llamar legalidad. Haríamos un poco como el ejercicio que hicimos con las reglas del método del saber, ponerles un nombre a cada una. Y en este precepto de la legalidad, Descartes dice: en el lugar donde vivieres o al lugar donde llegares, acepta las normas civiles o religiosas que están allí impuestas. La segunda regla es la de resolución, y Descartes nos invita a que tomemos siempre una decisión firme en aquello con lo que ya nosotros hemos elegido, ¿no? Y de hecho aquí está grandemente la probabilidad. A veces uno piensa, no, me equivoqué si vine por este camino, y Descartes dice, continúa por ese camino porque si te devuelves vas a perder el tiempo. La tercera regla podría ser la mesura en los propósitos, que Descartes te dice, mire, debes tener en cuenta qué es lo que tú puedes hacer en la vida. Hay cosas que en efecto no las puedes hacer, ¿no? Entonces debes medir, ¿no? hasta dónde puedes llegar. Y la última regla, que puede ser tomada como una conclusión de las tres primeras, el propio Descartes lo dice al principio de la tercera parte, o puede ser tomada como una cuarta regla independiente. Por esa cuarta regla, nosotros vamos a encontrar, dice Descartes, la elección de la profesión o del oficio. Y Descartes indica que él, como persona, eligió el mejor de los oficios y la mejor de las profesiones, que es la de filósofo. Antes de finalizar, quedaría faltando, y desearía que pudiéramos concretar también esa respuesta, profesor Rafael, ¿en dónde podemos encontrar el método de la duda y en qué consiste? Bueno, Hernando, muchas gracias. Con el método del saber y con el método de la ética nos ubicamos en discurso. Recordemos, en la segunda y en la tercera parte de discurso. Para el método de la duda, o para considerar la duda como método, vamos a salir de discurso y nos vamos a ir 4 años después, es decir, vamos a saltar de 1637 a 1641 y nos vamos a ubicar en meditaciones, ¿vale? Allí podemos encontrar algunas indicaciones que nos permitan pensar a la duda como un método, ¿vale? Para que la duda sea un método, requerimos que haya unos preceptos. Sin embargo, Descartes en Meditaciones no los presentó de una manera tan clara y tan separadas como preceptos. Él no dijo, mire, la duda tiene estos preceptos.
¿no? Así como lo hizo con el método del saber y con el método de la ética. Descartes lo que hace allí es elaborar una redacción y sus intérpretes empezaron a decir, aquí podemos tomar esta indicación como una regla y aquí podemos tomar esta otra indicación como otra regla para la aplicación de la duda. Entonces, en este sentido, si nosotros asistimos al segundo párrafo de la primera meditación, allí podemos ver que, según los intérpretes de Descartes, encontraríamos la regla de economía. Recordemos que el gran propósito de Descartes en Meditaciones es la versión general de todas las opiniones para construir por fin algo que sea cierto, algo que sea exacto, porque para él la filosofía no ha hecho eso. Entonces, por este principio de economía iríamos a atacar el conocimiento de los principios y no cada conocimiento particular, ¿vale? Y la segunda regla sería la regla de garantía o la regla de control, que implica rechazar todo aquello que no resulte verdadero y por lo tanto lo rechazaríamos aunque sea momentáneamente, como si fuera falso. Profesor Rafael, siempre el genio del Potúa nos dejará de qué hablar y de qué pensar, como bien usted nos decía. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Rafael Angarita, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Hernando, insisto, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haber tenido este programa muy especial para esas dos fechas, ¿no? Para celebrar el nacimiento de Descartes y para conmemorar su muerte. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.